Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estuvo el campo? Bueno, bienvenidos al living de las conexiones, ¿sí? La idea de que nos encontremos todos acá, ahora a la tarde, es compartir más que nada un momento de intercambio, ¿sí? No queremos que esto sea queremos que sea un gran living, que los integre a todos ustedes también. Vamos a olvidarnos un poquito del escenario, de la altura del escenario y tratar de compartir una charla con ustedes. Y bueno, ustedes saben que el tema del seminario, de este seminario, son las conexiones. Entonces queríamos conversar un poco sobre ese tema, sobre todo, digamos, desde una postura amplia, ¿sí? No estamos hablando solamente de la conectividad técnica ni de las nuevas tecnologías, sino que estamos tratando de poder conversar sobre las conexiones en un sentido amplio y sobre todo sobre las conexiones con el otro al momento de querer transformar o de querer cambiar algo, ¿sí? Cuando, digamos, vinimos, a ver si se acomoda, se me salta uno. ¿Por qué queremos hablar de conexiones? Y la idea un poquito es traerlas a la luz, digamos, ¿no? Tratar de empezar a mirar las cosas conectadas, vinculadas unas con otras y no de manera escindida, separada, ¿sí? Creemos que para arrancar todo está conectado, ¿sí? Y sobre todo cuando empezamos a trabajar en algún proceso sobre el que queremos generar una transformación, un cambio, en esas situaciones nos vamos a encontrar que existe una red compleja de conexiones con la que tenemos que interactuar, con la que tenemos que trabajar, que tiene factores diversos y múltiples. Para eso estamos hoy sentados con un montón de gente que son esos nombres que están ahí y que tienen trayectorias diferentes, pero vinculadas en estas cuestiones, que son el vínculo con el otro en el trabajo, los grupos, y la idea es conversar con ellos tratando de resaltar esos temas. Estamos con Félix Carnero, ¿sí? Que es productor lechero de la zona de Trébol, es una persona con una amplia trayectoria. Es una persona con amplia trayectoria en la producción y también en el vínculo con otras instituciones, con cámaras, fundamentalmente con el INTA. Hay dos micrófonos inalámbricos, ¿sí? Que a lo largo de la charla queremos que intervengan, que en el momento en que quieran decir algo lo digan libremente, que participen, que pregunten, que si no entienden algo lo digan, que si quieren aportar algo lo hagan, ¿sí? Hay uno acá, el otro, ¿dónde está? Uno ahí, bueno, María Rosa tenía el otro, no sé dónde está. Pero levantan la mano y se los alcanzamos. Estamos también con José María Tromberg, ¿sí? Acá en el extremo. Él es gerente de producción primaria de García Hermanos, de Estregar, y además es un asesor técnico, también con una larga trayectoria y con una larga experiencia en trabajo con productores y en trabajo con grupos. Estamos con Sergio Raspo. Sergio es coordinador de un clúster lechero de la zona de Santa Fe y Santiago del Estero. Actualmente está trabajando en eso, está muy vinculado a lo que es el cooperativismo y a las mutuales. Estamos también con Javier Caporno, que es del INTA, y él trabaja con grupos de cambio rural vinculados a la apicultura y va a estar conversando con nosotros sobre esa experiencia. Comparte este living con nosotros Adrián Garguisevich. Adrián es docente, y se ve que es un buen docente, tiene una hinchada.
Impresionante. Adrián también es del INTA y trabajó mucho tiempo coordinando, digamos, el área de extensión rural de la institución, ¿sí? Como para simplificar un poco las cuestiones. Es una persona también muy interesada en todo lo que tiene que ver con las redes, con los grupos, con la innovación, ¿sí? Investiga en ese tema y va a estar aportando desde ese lugar. Y me queda, son tantos nombres que ya me mezclo, pero José Luis Moto. José Luis Moto es asesor técnico y también es asesor de grupos de productores, ¿sí? Tiene una amplia experiencia en el tema de grupos de trabajo y equipos de trabajo. La idea acá es generar un intercambio orientado sobre, como decíamos al principio, sobre esta cuestión de las conexiones. ¿Qué pasa cuando nos encontramos para trabajar y para cambiar algo? ¿Cuáles son los factores que empiezan a jugar ahí? ¿Qué tiene que ver con todo eso nuestra formación? ¿Sí? Traer las experiencias de ellos a este living. Félix, desde la producción, antes del living estuvimos conversando con él un rato y hablaba de algo muy interesante que es el vínculo con el conocimiento técnico cuando llega a la empresa, ¿no? El asesor técnico, el conocimiento y la llegada y qué es lo que sucede en ese tipo de conexiones. Contanos un poquito, Félix, de tu experiencia. Bueno, gracias. Hola, un gusto estar con ustedes, realmente. Nuestros futuros profesionales que van a intervenir en nuestra empresa para decidir si sobrevivimos o no. Esperemos que sí. Soy un productor agropecuario de la zona del Trébol, del centro oeste de Santa Fe, para los lejanos, que creemos todavía en la utopía de producir leche en una zona agrícola, en una zona sojera, y en ello estamos comprometidos. Nuestra empresa es una empresa familiar, tenemos una familia bastante numerosa, es decir, numerosa a la hora de comer, no tanto a la hora de trabajar, ¿no? Eso es más problemático, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo seguimos adelante. Sí, tal vez comentar, como decía recién, la historia nuestra, de nuestra relación productor al asesor, al técnico. La llegada a nuestra realidad de asistencia técnica fue hace mucho tiempo, donde no había tanta oferta de la actividad privada, por lo tanto la asistencia técnica o el acompañamiento en el proceso productivo estaba dado por técnicos de INTA, lo cual no solamente nos asistían técnicamente, sino nos organizábamos, nos ayudaban en la organización sectorial, de manera de que en esos primeros tiempos el agrupamiento de los productores nacionalmente permitió una serie de emprendimientos interesantes, como la compra compartida de maquinaria agrícola de un grupo que después se convirtió en el Grupo Cambio Rural y que aún hoy continúa. Pero valoramos mucho este trabajo de estos técnicos en el reconocimiento de nuestra voluntad de querer hacer cosas y acompañar ese proceso. Veíamos con mucha sabiduría que esta gente no venía a aportar un conocimiento, sino a ponerlo a disposición. El que lo ponía en práctica era el productor. Y esto de formar grupos privilegiaba mucho lo que era el intercambio. Esta comunicación recíproca nos generaba muchos beneficios a todos, ¿no? Bueno, esto es un poco nuestra historia, como la de tanta gente. El proceso de la tecnología, de la incorporación, de la adaptación, de la implementación, pero todo ello fortaleciendo mucho lo que es la identidad de cada uno de nosotros en lo que estábamos haciendo. Muchas veces en el sector agropecuario hay hechos de que no siempre son aceptados como formas de realización personal, sino que sistemas productivos que van por la producción en sí. Nosotros siempre tuvimos en cuenta de que es una oportunidad de realizarse como persona, ¿no? Y bueno, hoy estamos en una situación bastante comprometida, bastante delicada, lo que es la lechería.
Hoy ya no es más como antes, que la tecnología era proporcionada por algún técnico. Tenemos acceso a una diversidad fenomenal de aportes tecnológicos y seguimos con muchas dudas. Por lo tanto, el rol del técnico visualizamos que es quien nos ayuda a discernir un poco qué es lo necesario, qué es lo conveniente, qué es lo importante. Vivimos una época fenomenal también de comunicaciones. Hoy todo se sabe, todo se comenta, todo se vincula y también muchas cosas se tergiversan. Por lo tanto, también es necesario tener la capacidad y que algún técnico o alguien nos ayude a comprender cuáles son los procesos de cambio que realmente nos benefician y los que nos perjudican. Félix, más allá digo, de la cuestión tecnológica, ¿no? De la que conversamos, esto de la transferencia del conocimiento, ¿cuáles fueron y cuáles son esos otros aspectos que giran alrededor de ese vínculo, ¿no? Cuando se establece, ¿cómo se establece para vos ese vínculo entre el asesor, los grupos y los productores? ¿Por dónde atraviesa? Hay un concepto que muchas veces no es del todo aceptado, como creer de que el ingeniero veterinario tiene un componente, una capacidad importante de transmitir tecnología que el productor lo puede y lo debe aplicar. Y como antes mencionaba, eso no creo que sea así, porque todos tenemos un patrimonio cultural. La vida nos da títulos habilitantes, pero enseña bastante, ¿no? Y nuestro devenir en el trabajo, en la actividad, nos fue dando algunas pautas que no siempre son compatibles con una propuesta de innovación tecnológica particular. Pero nosotros entendemos de que esto debe ser un intercambio de conocimiento recíproco. El técnico, con su componente de conocimiento que adquirió en la universidad, tiene algo que debe poner en común al productor, que también tiene un conocimiento que le dio la experiencia. Pero este intercambio nosotros lo comparamos como un puente que permite idas y vueltas. Pero para construir un puente, dicen los que saben, hace falta varias cosas, pero hay algo fundamental sin lo cual es imposible construir un puente, que no haya dos orillas, ¿no? Y una orilla es la que se está queriendo aportar, y la otra orilla es la realidad del productor, la realidad nuestra, que tenemos una serie de devenires que no siempre son compatibles con una propuesta de desarrollo tecnológico o productivo. Muchas veces se dice de que en la lechería, concretamente, si a la vaca le damos 20 kilos de materia seca con un componente adecuado de proteína, vamos a tener 30 litros. Y puede ser cierto esto, más todavía si estos conocimientos se acomodan un poco mejor. Pero muchas veces esto no se pone en práctica porque el destinatario de esta propuesta, que es el productor, que somos nosotros, no sabemos, no queremos, no podemos o no nos interesa esa idea. Entonces es necesario establecer un conocimiento profundo de quién es el productor, qué quiere, qué espera, para poder establecer este vínculo, que va a ser de crecimiento recíproco, ¿sí? Ustedes, cuando pasen a trabajar en la actividad profesional, en Fito tal vez, se van a encontrar con una realidad que es muy cierta. El que va a poner en práctica la tecnología es el hombre. Y el hombre, además de trabajar, producir, tiene una serie de cuestiones que a veces impiden o limitan ese proceso. Entonces, es necesario establecer un vínculo con este protagonista del proceso, que es el productor, de manera de que sea un enriquecimiento con el aporte tecnológico para llegar a un buen destino. Obviamente que este buen destino es de beneficio recíproco. Para nosotros, la incorporación de una tecnología acordada, analizada, aprobada de forma conjunta, va a generar mejores ingresos y a su vez al técnico le va a proporcionar la retribución adecuada por lo que está haciendo, ¿no? Tal vez esto es un poco
enroscado, ¿no? Pero es un poco la visión nuestra de los procesos. Totalmente. José María se inició laboralmente como asesor técnico y hoy continúa compartiendo esas dos tareas, ¿no? La de la gerencia, como decías vos, tenés una cuestión mixta, ¿no? La gerencia más comercial y el asesoramiento más técnico. ¿Cómo fue, digamos, cómo ves vos estas cuestiones? Bueno, buenas tardes. Yo cuando empezó el panel de la mañana, pregunté qué edad tenía, me dijeron más o menos 25, 26 años, que la edad que tienen ustedes en promedio. Y les decía que siento una sana envidia, y que cuando ustedes nacieron, todavía yo trabajaba y el celular no existía, y le pregunté en la sala cuántas personas no tenían celular y luego levantaron la mano 3. Para que un poco tengan idea de cómo la posibilidad de estar conectado cambió, de estar conectado rápidamente cambió. De todas maneras, para que dos personas estén conectadas, tienen que querer conectarse, el primer punto, ¿no? Si no lo quieren hacer o si no lo desean hacer, va a ser muy difícil lograr el proceso de la conexión. Yo tengo un amigo que dice que a los adolescentes, especialmente se refiere a veces a los hijos, pero vale para los adolescentes en general. Para entender a un adolescente hay que saber 3 cosas: verlo venir, dejarlo pasar y estudiar trigonometría. ¿Eso qué significa? Que a los adolescentes a veces hay que ver de dónde vienen, pero no decirles nada, saber hacia dónde se dirigen, saber que no nos van a contestar en ese momento, pero agarrarlo en el atajo cuando corresponde. O sea, me ha pasado con mi hijo que si en alguna oportunidad le digo ¿qué te pasa? Me dice nada. Y le está pasando algo, y a usted le estará pasando muchas veces cosas, y cuando le pregunta a su padre dice nada. Entonces, para querer conectarse, hay que querer estar conectado. Yo un poco cuando me llamaron de acá de INTA, les agradezco por la posibilidad de poder dirigirme a ustedes. Pensé, bueno, un poco con una mentalidad estructurada, qué puedo contarle y qué le puede quedar, o qué consejo uno le puede dar. Yo lo que le puedo contar es que yo arranqué como técnico, asesorando productores, por el año 85, y después esa actividad técnica que me encanta, que me gusta, la fui dejando un poco de lado en mi tiempo profesional, si bien hoy la sigo haciendo, asesoro algunos establecimientos, y pasé a desarrollar una fase mucho más comercial, que es la fase hoy estoy como gerente de producción primaria y desarrollo una fase mucho más comercial y mucho menos técnica, porque la parte técnica me gusta. Por eso uno de las cosas que le quería decir es que ustedes a lo mejor tienen en claro que quieren empezar a hacer, pero a lo mejor no saben dónde el destino y dónde la vida los lleva. Y terminan haciendo otra tarea que es igual o más grata de la que ustedes iniciaron haciendo. De todas maneras, hagan la tarea que hagan, porque las profesiones nuestras, tanto veterinaria como ingeniería agronómica, son profesiones que permiten una amplia gama de conocimientos y de incumbencias. Algunos de ustedes pueden querer asesorar al productor, quizá la mayoría, quizá alguno quiere participar de la faz comercial, quizá alguno quiere ser docente, quizá alguno quiere ser investigador, quizá alguno quiere ser gremialista, lo que pueda. Todas son válidas, todas son lindas y depende de cuál le guste más a cada uno. De todas maneras, la actividad desde los comienzos, lo estoy hablando ya desde hace 28 años atrás, en todos los ámbitos, esto es para que lo tengan claro, en todos los ámbitos es cada vez más compleja. Porque se investigan cosas, porque aparecen cosas nuevas, porque
Nosotros nos criamos en una facultad individualista y una cosa que tienen que tener en claro es que los problemas en cualquier ámbito del asesoramiento, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la investigación, se solucionan mejor estando conectados y trabajando en equipo. Claro, yo te iba a preguntar justo, José María, que ese aumento de la complejidad, ¿cómo se traduce, digamos, en lo cotidiano, ¿no? En el trabajo cotidiano en las empresas, en el trabajo cotidiano con... Bueno, por ejemplo, en las empresas se forman grupos de trabajo interáreas, interdisciplinarios para resolver un problema, porque a veces el problema no depende de una sola área, ¿no? Ahora bien, cuando empezamos a trabajar en equipo, cuando empecé a trabajar en equipo, porque no tenía una formación de trabajar en equipo, en un momento me daba cuenta que yo formaba parte del equipo, pero de que yo no informaba lo que hacía. Entonces, yo trabajaba en el equipo, pero al equipo le servía poco, porque en realidad yo no le contaba cuál era mi parte. Entonces, quizá el trabajo no lo hacía mal, pero ellos no estaban enterados, y si no estaban enterados no podían resolver sus problemas. Por eso la conectividad, por un lado el deseo y por otro lado la tecnología que está a disposición es, a mi criterio, fundamental para el trabajo. Hoy no es, yo les decía a los chicos de la mañana, la palabra no es que la conectividad es necesaria, la conectividad es imprescindible. Ahora, también que implica un deseo por parte de ustedes o de cualquiera que vaya a querer estar conectado, de participar, ¿no? Una de las cosas que hoy se habló y que se les puede dejar como consejo es que también participen, sean activos, sean proactivos y vean esto como una película, ¿sí? La vida es una película. La vida no es una foto. Todos estamos tentados a pensar que el momento que estamos pasando hoy sienta las bases o va a ser igual que el momento que vamos a estar trabajando dentro de 10 años. Y de la misma forma que yo hace 20 años para enterarme de un curso, por ejemplo, para venir acá hubiera tenido que leer una revista o alguien lo hubiese tenido que invitar. Hoy existen las redes sociales que permiten que se informen y que todo sea mucho más fluido. Pero para eso hay que tratar de ser proactivo y querer participar. Por último, porque hoy habíamos charlado un poco de hacer de living un poco más compacto y que realmente lo rico y lo sano son las preguntas de ustedes. Por último, yo el mensaje que les quería dejar a los 3 grupos, al primero ya se lo dije, es que estén conectados, trabajen y siempre agradezcan a sus padres, a Dios y a quien quieran hacerlo, porque ustedes han elegido una carrera por vocación y por convicción. Y no es muy lindo desarrollarse en la vida haciendo lo que a uno le gusta, y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Así que agradezcanla y valórenla. Para el que quiera decir algo, levanta la mano y lo puede hacer. Yo me quedé pensando en esto de la profesión, de las posibilidades, y tiene una pregunta así para el que quiera responder. ¿Cuánto cambió la realidad de ustedes de lo que se imaginaban iban a hacer cuando se recibieron a lo que están haciendo hoy? Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde que nos recibimos, yo siempre cuando estudié la carrera de aquí, siempre me imaginé trabajando, asesorando empresas puramente en lo tecnológico. Nunca se me pasó por la cabeza que iba a tener que captar herramientas
que hoy le llaman tecnologías blandas, que son de las ciencias sociales, cómo entender al otro, cómo una determinada tecnología hacer para que ese productor la adopte, o ese grupo de productores. Yo la experiencia que he tenido, nunca me imaginé trabajando cuando estudiaba, nunca me imaginé trabajando con grupos de productores, pero bueno, la vida y las circunstancias me fue llevando a esta forma de trabajo, pero lo que sí, digamos, nos pasó a varios técnicos de nuestro equipo. Yo empecé trabajando como asesor de carne rural en grupos de productores apícolas. Los apicultores son productores muy chicos, pequeñas producciones, y lo que sí nos costó mucho trabajar en lo organizativo y en lo social, y no tanto en lo tecnológico. Lo tecnológico es lo más fácil porque uno es lo que más preparado está para aportar, pero aportar una metodología para una organización, que un grupo se organice para poder vincularse con el mercado, entender ese productor cuando uno le dice tenés que hacer tal cosa y vas al otro mes y no la hizo, y vas al otro mes y no se realizó lo que uno lo planificó. Bueno, todas esas cosas uno fue aprendiendo, por supuesto, con un trabajo en equipo, apoyado por especialistas en el tema. Uno va creciendo y va aprendiendo ciertas cosas. Y bueno, una de las cosas que más me resultó fructífero para realmente llevar adelante todos estos procesos de la organización de los productores es la comunicación personal, esta charla de cocina, muchas veces con la familia. Me pasó que en un grupo nunca se podía llegar a determinar la actividad de forma grupal por 2 o 3 personas que siempre, un poco más resistentes a los cambios, ponían sus recaudos. Entonces me ha tocado tener que ir a charlar con la familia, explicar, ver la opinión, escuchar, y en base a esas cosas, en base a esas charlas, en base a ese trabajo, después permitió que la cosa se destrabe, que realmente en aquel entonces era construcción de plantas de extracción, que era una inversión importante, ¿no? Donde los productores tenían que poner su buena plata cada uno para hacer algo asociativo, y en donde un ejercicio de pasar de trabajar solo a trabajar en un grupo de 10 o 12 no es fácil. Muchas veces nos cuesta a nosotros ceder, a veces ponerse firme en defender una propuesta. Entonces, todas estas cosas son las que uno realmente, como vos decías, nos cambió el panorama, ¿no? Nos cambió el enfoque de lo técnico, y cada uno de ustedes seguramente pasaron las materias, lo pasaron bien, lo lleva consigo el conocimiento, pero está la otra parte social, que es lo que el que va a trabajar en atención y va a trabajar vinculado con la gente, es la habilidad que va a tener que adquirir. Escucha, sí. La idea era esa. No, justamente lo que cambió, yo creo que lo que cambió mucho es la visión de la formación en ciencias sociales. ¿Quiénes de los que están aquí sentados, mientras estuvieron cursando sociología, extensión o ese tipo de materias, pensaron que era importante? La mayoría pensó que no. Nos pasó a todos, o a la mayoría. Por ahí a algunos les gustaba un poquito más la explicación, pero eran casos aislados. Pero la realidad, ¿saben cuál es? Son herramientas que son indispensables en cualquier tarea que uno realice para poder aplicar lo que aprendimos en las materias de base tecnológica. Todo lo que aprendemos en las materias de base tecnológica, como venían diciendo los que hablaban recién, tienen su freno en la medida que en la relación humana que se establece no logremos encontrarnos con la otra parte y brindarle a la otra parte lo que realmente necesita.
Por eso un poco esta situación así de diferencia respecto de necesidad cuando uno es estudiante respecto de cuando uno realmente está en el ruedo, digamos, y se da cuenta de cuánto tiempo perdió, a lo mejor no aprendiendo bien dinámica de grupos o técnicas de comunicación, que las veíamos, las estudiábamos por obligación y si es posible las promocionábamos para no tener que ir a rendirlas, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado mucho y sobre todo cambió no porque nunca hayan sido necesarias, sino porque creíamos que no eran necesarias. Y en realidad nuestro trabajo es con seres humanos. Nosotros tratamos con los cultivos, tratamos con las herramientas, con las maquinarias, con los agroquímicos, pero la persona clave o la pieza clave del sistema es el ser humano. Y es más, hasta tenemos que empezar a pensar un poco más, como decía Félix, si los sistemas todos deben ser para ganar plata, como aprendimos alguna vez en la facultad, o para que las personas que están sobre el sistema sean felices, que no es lo mismo armar un sistema o ayudar a armar un sistema para ganar plata que ayudar a armar un sistema para ser felices. Por eso creo que después de 21 años de haberme recibido, si hay cosas que me fui dando cuenta con el paso del tiempo, es que esa formación en esa área hay que darle importancia. Ustedes están en una etapa donde todavía pueden exigir y pueden exigirse a ustedes mismos prepararse más en esto. Y seguramente van a tener mucho tiempo para hacerlo. De hecho, mucho lo fuimos aprendiendo en cursos, en capacitaciones posteriores a ser graduados. Pero bueno, ustedes tienen la ventaja todavía de aprovechar algunos espacios que la universidad todavía les puede ofrecer. ¿Qué es lo que tiene que pasar en ese encuentro, digamos, para que las cosas cambien, para que suceda esa transformación, para que haya adopción, para que uno realmente sienta que hay un avance, digamos? ¿Qué te parece a vos que es lo que tiene que suceder? Y el primer paso es poder escuchar al otro y poder entender qué es lo que necesita. Y no al revés, decirle, mira, acá yo te vengo a traer la solución. Yo hoy, esta mañana daba un ejemplo y le decía, ¿cuándo fue el primer curso que yo fui donde me dijeron esto, de que era importante escuchar al otro? Y después me di cuenta que no, mis padres son comerciantes y yo había una habilidad que valoraba de parte de mi mamá como vendedora. Digo, ¿por qué es tan buena vendedora? Y en realidad ella lo que hacía, le escuchaba a todas las vecinas que venían al negocio de todos los problemas que tenían. Y eso le ayudaba a entender las necesidades, a saber qué es lo que buscaban y hasta sentirse contenida, porque hay gente hay productores que necesitan que uno vaya al campo para poder contarle a alguien cuáles son los problemas. Entonces, en ese encuentro, en algunos casos, no en todos, depende de la función que uno cumpla, lo que la otra parte necesita es que se sienta contenido, como la palabra conexión, yo buscaba la definición y decía compartir intereses, que la persona sienta que está compartiendo. Y en ese sentido es importante tener claro que nosotros no venimos a traer la solución, nosotros traemos una parte, algo para aportar, y el productor, como decía Félix, tiene un patrimonio de experiencia que nosotros nunca vamos a poder igualar y que tenemos que valorar, y que a su vez en esa actitud de valorarla le estamos diciendo a él, lo que vos sabés vale mucho, aportalo, dale, que juntos vamos a cambiar esto que queremos cambiar. Y eso genera una reacción fuerte. Ahí el productor reacciona. El productor, y puedo decir el tambero, el operario, porque esta relación también se da con el tractorista cuando uno va a querer explicarle algo y se olvida de las horas de tractor que el tractorista tiene, ¿no es cierto? Eso no hay que, hay que tener muy claro que hay saberes que los tenemos nosotros y otros que los tienen otros. Y la conjunción de los dos saberes es lo que da la verdadera comunicación y seguramente el crecimiento. Si se logra la comunicación, se logra el crecimiento mutuo. Porque yo tuve la suerte de encontrarme con productores que me permitieron establecer esta relación y también supieron comprender mi pericia cuando uno es nuevo y sale de la facultad y por ahí equivoca la metodología, ¿no? Pero bueno,
sepan que se puede, que es factible y que la clave está en ver al otro como una persona, no como alguien que está ahí para producir y para que le acerquemos tecnología, nada más. Que no es poco, ¿no? O sea, ver al otro como una persona mala. Tenemos una pregunta de... Sí, de alguna manera iba apuntando a lo último que dijo José Luis, pero aprovecho para hacérsela entonces al señor Garnedo. Hablando de la conexión, justo se mencionó la importancia del recurso humano dentro de la empresa, es decir, usted mencionó la participación, digamos, en grupo entre los productores y su relación con los técnicos. ¿Cómo han hecho dentro de los grupos para integrar a los recursos humanos que forman parte de la empresa y que de alguna manera son un componente importante? Sí, no sé cuál es la metodología que usamos, o sea, que es algo que surgió al poner en común nuestra realidad, es decir, generar un ámbito para poder compartir experiencias, realidades, dificultades de este ámbito, en el cual se generaba este intercambio, también participaba el técnico. O sea, era uno más que, como decía José Luis recién, aportaba lo suyo, pero a la idea del crecimiento recíproco. Es decir, en su momento nosotros mismos habíamos creado un pequeño lema que decía trabajar mejor para producir más. Y nosotros en realidad lo que necesitamos así es producir más, pero estar mejor, además de trabajar mejor. O sea, no sé cómo explicarle qué es lo que surgió, si hubo un método magistral. Sí, de alguna manera planteaba era si había una participación, digamos, del personal de su empresa, de su familia, integrada en esas reuniones de grupo, es decir, si ellos compartían esas reuniones para compartir, digamos, las inquietudes con todos los integrantes del grupo. Sí, en realidad era un grupo de pequeños productores donde el equipo de trabajo era familiar nomás. Había personal empleado también, algunos sí, que también participaban, sí, pero no somos empresas importantes con personal. Sí, esto quedó a través del tiempo a establecer vínculos muy fuertes con cada uno de los que estaba trabajando. Yo a José María, por ejemplo. José María, lo que le quería preguntar es esto que decía Félix del recíproco, y se da a usted como responsable de una empresa copiadora, ¿sí? ¿Cuál es la devolución que hacen las empresas acopiadoras a los productores? Y por otro lado es cuán recíproco es esto de el productor siempre dando o intentando aportar la mejor y las empresas conformándose con la parte comercial únicamente. ¿Ya? Bueno, está muy buena la pregunta. Yo creo que existe una... Primero creo que hay que distinguir entre sectores y sectores. No es lo mismo distinguir entre industrias e industrias, ¿no? Si viéndolo desde el lado de la cadena de negocio, la cadena tiene 4 o 5 componentes que a mi entender son la producción primaria, el sector transformador, el sector comercial y el Estado. Los 4 intervienen de mayor o menor forma. Desde mi punto de vista, la unión o la relación entre la parte primaria y la parte comercial tiene que ser muy fluida y tiene que ser de dos vías.
La lechería es un negocio muy particular, ¿no? Es un negocio muy particular en el sentido de que, por ejemplo, el productor produce un producto que no puede tirar. Y eso lo hace muchas veces, entre comillas, llamémosle independiente, dependiente, ¿sí? No es lo mismo el producir granos, donde el productor sabe que lo puede guardar, o producir carne, donde el productor sabe que lo puede tener un tiempo. Por otro lado, la industria tiene que recibir la cantidad que el productor le mande, ¿sí? Yo recuerdo si el productor, vos producís 4.000 litros, pero yo tengo que producir 2. Los 2 tuyos, los otros 2 no entran en mi plan de negocio y no me sirven. Por eso creo que tiene que haber una reciprocidad entre los dos sectores. Desde mi punto de vista se tiene que avanzar primero en la relación producción-industria, en crear formas comerciales que sean, llámese contratos, que sean más concretas y que generen un vínculo comercial, no cuando uno tiene preeminencia en la cadena porque sobra leche lo usa a su favor, y cuando hay poca el otro lo usa a su favor, porque si no se va a vivir de tironeo en tironeo. Yo hoy explicaba el ejemplo de, por ejemplo, países como Australia, donde productores e industrias se reúnen todos los meses, discuten, pelean, dicen todo lo que se tiene que decir, pero sale una voz común para enfrentar los otros sectores. Yo creo que mientras el sector de la producción y el sector de la industria estén por alguna medida entre comillas, porque la palabra no es enfrentado, pero mientras no tengan más lazo en común, lo van a aprovechar otros sectores de la cadena. Y esto en cuanto al asesoramiento, digamos, que podría llegar a devolver la empresa, ¿cuán explotado está hoy en día? Bueno, pero por ahí me meto un cachito. Me parece que la cuestión es ahí, en este encuentro, ¿no?, entre la industria y la producción. Hay, más allá del intercambio de una compra-venta, un vínculo que tiene que ver con la cuestión técnica, con el asesoramiento, ¿no? ¿Por dónde pasa? Porque me parece también un lugar interesante de vinculación. Me pasa eso antes de decir que hay industria sin luz. Me parece uno de los orígenes de toda esta transferencia tecnológica y de relación producción-industria y desde el punto de vista del asesoramiento técnico, lo había iniciado ya en su momento Sanco con los grupos Gaiba. Yo no recuerdo algo anterior a eso, generado desde la industria, ¿sí? Hoy Sanco tiene un programa que lo sigue haciendo, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama UGT, Unidad de Gestión Transitoria, y es que se le brinda al productor que así lo desee la posibilidad de asesorarlo en dos temas, que es tecnología y gestión, fundamentalmente gestión, que por ahí en algunos casos consideramos que es una falencia de alguna empresa agropecuaria. Entonces, se hace con el productor que lo desee, y de ahí en más eso se trata de usar como transferencia para hacer reuniones, foros con otros productores para tener más en claro cómo encontrarle la rentabilidad al negocio. Lo que tiene que quedar claro siempre es una cosa: sin producción, sin leche, no hay cadena láctea posible, y no estaríamos acá varios de nosotros y varios de ustedes. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. A mí me gustaría volver a la cuestión de juntarse, del trabajo en grupo, ¿no? Hablábamos, me parece que estuvimos conversando sobre la complejidad que esto trae, ¿no?, sobre vincularnos con otras personas, y aparece como una dificultad, ¿no? Pero digo, también el hecho de la vinculación, el hecho de juntarse entre varios, de formar grupos, tiene sus ventajas y sus beneficios, ¿no? Y digo, situaciones que son muy diferentes a poder transitar algo de manera sola o independiente. ¿Cuáles creen ustedes que son
las diferencias más significativas en ese sentido. A cualquiera que quiera, a los que más tienen experiencia en grupo. En el asesoramiento de un grupo de parque rural que tiene 19 años. Mañana a la noche se hace la cena de festejo de los 19 años del grupo. Y ese grupo formó una cooperativa que cumplió 9 años. Y bueno, realmente se trata de pequeños y medianos productores de la zona de María Juana. Yo soy de María Juana, Santa Fe, acá del sur del departamento castellano. Es una herramienta excelente. Los productores se sumaron a esa herramienta en el año 93. Es difícil entender la realidad del año 93 a esta altura, pero en ese momento los productores vivían una situación bastante compleja en cuanto a endeudamiento. Ya empezaba a generarse la situación que explotó después en el 95 y en el 2000. Así que había una situación de necesidad. Esa situación de necesidad facilitó el agrupamiento. A su vez había un programa del gobierno nacional que coordinaba y coordina el INTRA, el Cambio Rural, en donde se promueve el asesoramiento subsidiándolo, o sea, los grupos recibían en aquel momento un subsidio para facilitar el pago del asesoramiento. En el caso del grupo que me tocó participar, los productores pagaban una parte del asesoramiento y otra parte la pagaba el programa. A partir de la necesidad de los productores, realizando reuniones mensuales en los establecimientos, reuniones de gabinete, recorridas a campo, se logró un avance muy importante en cuanto a cubrir las necesidades de los productores. Pero en esto quiero rescatar cuál es el rol nuestro, o sea, dentro de ese ambiente o dentro de esa red de comunicación. Nuestra función, además de aportar elementos tecnológicos, herramientas tecnológicas para el mejoramiento de los sistemas de producción, fue y es el actuar como activadores de la comunicación, o sea, en aquellos productores callados o que por ahí no expresaban sus ideas en las reuniones, tratar de que en las recorridas a campo, tratar de saber qué piensan para ir conformando mejor, ayudando a conformar mejor la idea del grupo, ¿no es cierto? Entonces, esa herramienta que primero es un conjunto de gente que se reúne, después de a poco se va convirtiendo en un grupo realmente y después llega a ser un equipo, es una herramienta que a ese grupo de productores que arrancó ordeñando entre 500 y 1000 litros por tambo y con una realidad económico-financiera compleja, le permitió pasar crisis importantes como fueron la del 95, la del 2000, y tener un horizonte con bastantes nubarrones, como decía Félix, porque cuando se dan situaciones como la que vivimos en estos meses pasados, con la soja a 2.000 pesos y pagando alquileres a esos valores y cobrando leche a 1,50, se viven y se vivieron situaciones complejas, pero la existencia de un grupo, la existencia de un conjunto de personas que tienen los mismos problemas que yo, la existencia de un asesoramiento, de una estructura institucional como la que fue y es en muchos casos el INTA para acercarnos con la problemática, y bueno, generó un ambiente diferente que aquellos productores que se quedaron aislados o que no compartieron los problemas, no buscaron soluciones comunes a los problemas que iban surgiendo. Y lo que el grupo tuvo, que me parece muy importante, es la capacidad de absorber a las nuevas generaciones. O sea, uno sacaba una foto del grupo en el año 93 y ahora saca una foto y ve a un montón de chicos incorporados a la producción, que seguramente, o muy probablemente, si no se hubiera trabajado de esta manera, no hubieran quedado en el campo, se hubieran ido a trabajar a otro lado, o serían tractoristas de algún sojero que sembraría todos estos campos que uno ve en la zona, ¿no? Y bueno, pensar que en una colonia de 30.000 hectáreas todavía haya 50 tambos, yo considero que es casi la defensa de una forma de vida, digamos. Y para ellos fue una herramienta fundamental el trabajo grupal.
Hola. Partiendo un poco de lo que decía José Luis, yo creo que la cuestión motivadora de la formación del grupo es la necesidad de solucionar un problema o tal vez aprovechar una oportunidad que se nos puede presentar. Pero hay un factor clave en el funcionamiento del grupo, que es la parte un poco del profesional, del asesor técnico. Muchas veces la permanencia o no de un grupo depende, muchas veces, no siempre, pero tiene mucho que ver el rol que tiene el técnico en ese grupo. Si el rol es puramente técnico, de lo que ahí hablamos, y el grupo seguramente no va a encontrar cosas comunes, o esa herramienta que eligió que el grupo, al no poder aprovechar esa parte técnica, seguramente se va a desmotivar y se va a desarmar. Y en esto, creo que José Luis, Adrián también, hemos visto muchos casos en el cual, por no tener una buena coordinación, saber que lo técnico solamente no es suficiente, es importante pero no es suficiente para realmente transformar y generar cambios en la gente, cambios en la forma de pensar, cambios en su forma de actuar, cambios en su forma de relacionarse con el tapeo. No vamos a lograr, digamos, solamente con la parte técnica. Hay otra parte que es la parte social, la parte de saber vincularnos, llegar y saber, bueno, ¿qué problema hay? Pensemos juntos cómo lo podemos solucionar a este problema. No dar la receta, sino pensemos juntos, vos desde tus conocimientos, de tu experiencia, el tambero desde estar todos los días en la explotación, pensemos juntos cómo lo podemos solucionar. De esa forma yo creo que va a haber cambios. De la otra forma, estoy seguro que los cambios no se van a dar porque no se tiene en cuenta el factor humano que es el que realmente tiene que hacer el cambio. Hola, en función de lo que estás comentando y muchas de las cosas que se dijeron antes, yo soy docente de la Facultad de Ciencia Agraria y me gustaría, si podría de alguna manera mencionar, o sea, concretamente, qué 2 o 3 aspectos le estarían demandando a la universidad para mejorar la formación de los futuros profesionales para que estén mejor preparados en todo lo vinculado a la conectividad o el proceso mejor conectado. Hola Hugo y hola a todos. Somos colegas, estamos en la facultad, les conocí la vuelta, la di ahora. Me meto yo en el debate porque esta mañana hacía un análisis crítico de la formación profesional y lo hago conociendo el plano, no porque lo hago desde adentro, lo hago con un análisis crítico participando de la universidad. En relación a eso que vos preguntás, ¿cuáles son aspectos que se podrían aportar desde los otros ámbitos que no son los universitarios a la formación de los futuros profesionales? Creo que si el objetivo por el cual ustedes eligieron esta carrera, ya sea de agronomía o de veterinaria, es porque tienen en mente que son capaces o que quieren ser capaces de introducir cambios en los sistemas de producción, van a tener que abordar los conceptos de innovación. Abordar los conceptos de innovación implica entender por dónde transcurre ese proceso de innovación. Lo hago un poquito largo y después voy con el aporte. Si entendemos que la innovación, el cambio, en lo que sea, en la producción de leche, en la producción de forraje, en la producción de maíz, en la producción de carne, en cualquiera de los aspectos productivos. Si entendemos que el proceso de innovación no es lineal, vamos a tener suerte. Si entendemos que no hay un lugar donde se genera la información, una persona que la transporta y otro que la aplica,
porque así no ocurre la innovación, sino que la innovación ocurre en un entorno o en una organización social que cuando una persona quiere cambiar algo, lo que hace es disparar redes, el tema del trabajo de hoy, disparar redes de contactos. Vamos a entender aspectos que la universidad todavía no está cubriendo. ¿Cuáles? Algunos. Acá los que me antecedieron en la palabra, casi todos hicieron hincapié en la necesidad de que empiecen a mirar, ahora que están en cuarto o quinto año, al sujeto como el objeto más importante en su carrera. Y la formación universitaria actual está muy, digamos, por un término, una analogía o una palabra que no es correcta, no está muy cosificada. Está muy pensada para las cosas y poco pensada para los sujetos. Nos han preparado muy bien para manejar objetos, pero no nos preparan bien en la de agronomía veterinaria para trabajar con sujetos. Ahí hay un aspecto a trabajar, a completar, no solo por la inclusión de más cantidad de materias como planteaba Juan, sociología o lo que sea, sino por aquellas materias que abordan aspectos técnicos, que los empiecen a abordar considerando al sujeto como parte del proceso técnico. Porque a veces estamos hablando de el maíz, la fertilización, el trigo, la vaca, y nos olvidamos en qué entorno y en qué situación esa producción o esa acción que se está generando va a ser aplicada. Félix lo decía muy bien, hay veces que proponemos aspectos técnicos que no encajan o no coinciden con la demanda o con la necesidad de la gente. Porque a veces nosotros mismos como profesionales nos alejamos del aspecto humano que debe contemplar la tecnología. Creo que ese es un tema que las universidades deben superar. El otro, y por el cual yo estoy trabajando en la facultad, es pasar del concepto de la parte al concepto del sistema. Decíamos esta mañana que nuestra formación profesional son un conjunto de cajitas que vamos pasando de primero a quinto año, ¿no? Tenés 7 cajitas en primer año, materias, 4 o 5 en segundo, otras tanto en tercero, y así vas saltando de cajita en cajita hasta completar la información. Y hay veces que nos falta ver la integralidad del sistema. Ese es otro aspecto que creo que algunas universidades lo están incluyendo con cambios en los programas de estudios, de empezar a abordar visiones más integrales en la formación profesional. Que si bien una materia puede ser producción animal, y esté trabajando en producción animal, no está desvinculada de las materias anteriores. El concepto de sistema es otra cosa que en las universidades, por ser muy cartesianas o muy reduccionistas, a veces se pierde, y es un aspecto que yo creo que hay que darle tiempo. Esos son algunos de los temas. Y en esas dos cosas, las redes, que son los temas que nos convocan hoy, juegan un papel muy importante, y las redes se pueden dominar, las redes se pueden entender, las redes pueden ser instrumentos muy útiles para los procesos de innovación, y uno se puede formar en trabajar en red. Bueno, siguiendo con el tema del sistema, mi duda era, alguna parte para los asesores, si alguna vez tuvieron algún problema de que quisieron aplicar alguna tecnología, alguna innovación, quizás por causa ajena a la productiva, por ejemplo legal, contable, no tuvieron éxito, y cómo se desenvolvieron en esos casos. Y por otro lado, a Félix, el productor, ¿qué otro problema hay aparte de técnico? ¿Cuál sería la otra rama que debe cubrirse, tanto sea por deficiencias contables, legales, administrativas, de organización, gestión, que quizás el ingeniero agrónomo podría capacitarse y consultar con otra gente o trabajar junto con otra gente, ser de un nexo para ver una visión más amplia del sistema y poderle dar una respuesta más no sé, cubra las necesidades del productor? Sí, muchas veces.
me pasó y me pasa, que uno intenta proponer un cambio y no se logra, pero a veces pasa porque uno no llegó a comprender bien cuál era el problema y bueno, hay que volver a analizarlo. Otras veces pasa porque lo que uno planea en los papeles, cuando se encuentra con el tambero y con el productor en el campo y trata de ver si se puede implementar, llega a la conclusión que no se puede porque no le dan las horas de trabajo, porque esa persona, como decía Félix, no solamente trabaja y produce, sino que también come, duerme, tiene familia, tiene chicos que llevar a la escuela, o sea, tiene peones a los cuales por ahí quedan 2 meses y se van y tienen que salir a buscar otro, o sea, hay muchas cuestiones humanas y que rodean a cualquier propuesta tecnológica que uno pueda hacer y que hacen que puedan producirse 2 cosas, o que no se adopte o que directamente uno directamente se esté equivocando con lo que está proponiendo, ¿no? Y muchas veces ocurre cuando el tiempo suficiente de análisis y la incorporación de, como vos preguntabas recién, si asesorarse con otros técnicos, se fue dando un proceso en los últimos 20 años en donde el productor tenía contacto con el veterinario que iba a atenderle los casos de urgencia. Después apareció el ingeniero. Después el veterinario empezó a tener un rol más de trabajo más programado. Y después se fue incorporando el contador. Y bueno, ahora en algunas ocasiones se incorporan otras profesiones más. Y aparece, se empieza a sentar a la mesa el tambero ordeñador y el operario. O sea, si bien no es una reunión tal cual usted así se le imagina, o sea, una mesa donde nos sentamos todos con el cafecito adelante, no, pero se da una forma de relación y de trabajo en equipo en donde estamos en contacto permanente. Por ahí yo voy al campo y veo algo que me parece que se puede modificar, agarro el teléfono, llamo al veterinario y le digo, mirá, me parece tal cosa. Y bueno, y se va generando este ida y vuelta en donde en la implementación o en la parte que tiene que ver con la implementación del cambio, uno va y le dice al tambero, mira, tenemos esta idea, ¿a vos qué te parece? ¿Se va a poder hacer? No voy a llegar, no me alcanzan las horas. O sea, hoy se trabaja de esa manera y dentro de ese esquema de trabajo hay intentos fallidos, errores y hay aciertos. Gracias a Dios hay muchos aciertos, pero hay también intentos fallidos. Y hay modificaciones, ¿no? Digo, sobre la marcha, en ese proceso de la primera idea inicial con la que yo vengo, la pongo a rodar en el grupo y de esa puesta en marcha empieza a transformarse y deriva en otra cosa, ¿no? Sí, la pregunta era, o sea, si yo creo que José lo describió muy bien. Si la pregunta era si otras profesiones como problemas contables o problemas legales han frenado procesos de incorporación de cambios, en mi experiencia en general la respuesta es no. Todo lo contrario, yo creo que la interdisciplina ha contribuido a encontrarle la vía de solución a más vale esos problemas que se quieren incorporar. Y a veces son muchos las transferencias tecnológicas que uno propone y no se llevan a cabo, pero por otras cuestiones, o que uno no encargó bien el tema, o que no entendió bien el sistema, o que el productor realmente no tenía esa necesidad en ese momento. Son cosas que ocurren, pero no, que quede claro, no porque hay otro tipo de profesiones que a veces como que intervienen e interfieren en esos procesos. Desde ese punto de vista la respuesta mía es no. Allá otra pregunta. Creo que alguna pregunta para hacer. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la otra disciplina que me parece que también hace falta? Alguien dijo recién acá lo complejo que es la actividad, en la cual intervienen muchos factores, pero que cambie un poco de ambiente. Cuando viene el técnico a nuestra realidad, no es solamente portador de un paquete de conocimiento, sino es un facilitador de la solución a la dificultad.
No creo que sea conveniente contratar, además del veterinario, el abogado, el contador y el kinesiólogo también, porque estaríamos arreglados, tenemos que pagarle, ¿no? La kinesióloga. Así que yo visualizo a este referente como canalizador de la problemática, porque realmente sí, la complejidad del caso requiere. Lo ideal sería tener un estudio que tenga el ingeniero veterinario, contador y abogado para orientarlo a la problemática, a lo que podría la cual te dé asistencia técnica y también asistencia legal, asistencia contable, qué sé yo. Pero bueno, lo arreglamos como podemos. Además, estos estudios o equipos lo tienen las grandes empresas y ahí estamos. Nosotros estamos sumamente protegidos. Y creo que alguien lo mencionó de refilón recién, que nuestra gran asignatura pendiente de los pequeños o medianos productores, especie en vía de extinción, van a seguir. Es la falta de organización sectorial. Una fuerte organización sectorial nos permitiría a nosotros acceder a los beneficios de la escala. Y normalmente estamos inhibidos a poderlo lograr, porque obviamente no tenemos escala. Y además, la organización sectorial permitiría zafar de esta problemática que muchas veces nos condiciona, como también se mencionó hace un rato, de la problemática de los precios, de los impuestos, de las políticas concretamente, porque una fuerte organización de nuestro sector permitiría presionar en un sistema democrático como el actual a los que dirimen la política sectorial y que debería considerar algunas cosas que aparentemente no son tan justas como quisieran. Bien, ahora sí, abierto. Siguiendo en el contexto de la comunicación y como lo nombraba el productor de la organización sectorial, la pregunta va hacia José Luis. Muchas veces vos que trabajás en cooperativas, estás trabajando en cooperativas donde últimamente todo lo que es la parte de lechería se ha ido polarizando hacia economía de escala y donde la asociación es como la última supervivencia de algunos pequeños y medianos productores. Muchas veces la tendencia a asociarse se frena por barreras culturales, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es cómo un técnico puede ir limando esas barreras culturales y lograr una mayor asociación entre productores. Vos me hiciste la pregunta a mí, porque yo trabajo con un grupo de productores y con una cooperativa. Por la experiencia que escuché esta mañana de Raspo, Sergio, él te puede hacer un aporte importante por la forma en que ellos están planteando la producción a nivel regional, Julián. Creo que el enfoque del clúster es la respuesta. Sí. El cambio cultural es el más difícil, porque la cultura la tenés en la cabeza, así que vos tenés que cambiar tu manera de pensar. Creo que para que un grupo comience, y en función también de lo que opinan ustedes, tenemos que empezar a ver cuáles son las necesidades en común que tienen y comenzar a avanzar a partir de eso, para después provocar otros cambios más drásticos. Porque si vos vas a querer hacer una innovación tecnológica de arranque y los productores no entendieron el tema, vas a chocar contra una pared. Entonces me parece que pequeños pasos para generar un cambio cultural. Y en nuestra región es una zona de inmigración piamontesa y es una cultura muy conservadora. Y obviamente que la lechería también es un sector que ha estado muy castigado en los últimos tiempos y bueno, no hay una política que sostenga la actividad y que la haga rentable, entonces pasa por ciclos demasiado buenos y demasiado malos, sin escalas y sin barreras. Entonces, viste, el productor se vuelve conservacionista y tiene siempre actitudes defensivas. Entonces me parece que el tema de empezar a encontrar espacios en común es el primer paso
para generar ese cambio cultural. Después, bueno, irán los procesos tecnológicos por otro camino paralelo también, pero me parece que eso es manejar el grupo de trabajo. Y quería hacer un aporte a la chica que preguntó por el tema de las habilidades que tiene que tener un profesional. Yo esta mañana mencionaba que lo que se pueden hacer, sobre todo los chicos que están cerca de terminar la carrera, es comenzar a desarrollar un plan de desarrollo de carrera, ¿sí? Tener 4 o 5 puntos sobre lo que quiero hacer, lo que me interesa, o sobre dónde puedo insertarme desde el punto de vista laboralmente. Y después, si algún día tenés plata, te recomendaría que hagas un coaching, es decir, alguien que te enseñe toda esa tecnología blanda, por lo cual es caro. Pero bueno, el tema de manejo de grupo, toma de decisión, resolución de problemas, planificación de la actividad, trabajar en equipo, son temas que en toda actividad, en toda industria y en toda ciencia son necesarios tener en cuenta. Pero ya que está inserto en una facultad, podría manejarlo, digamos, a nivel de facultad que les propicie esa transferencia de conocimiento que la van a hacer una herramienta más que necesaria a la hora de insertarse laboralmente, ¿no? Sí, yo quería aprovechar para que cuente la experiencia del clúster, de qué se trata, digamos. Bueno, el clúster lechero regional, así se denomina o así se lo conoce, es una iniciativa que nació en el departamento de San Cristóbal y el departamento de Rodríguez de Santiago del Estero. Javier, que es técnico de la agencia CELES, junto con un grupo de personas, profesionales, un colegio técnico y productores dieron vida a esta iniciativa, y que fue como respuesta al problema de la sequía que hubo en el periodo 2009-2010 y que se manifestaba en el cierre de tambos, que es la base económica de la región que nosotros vivimos. Entonces, desde el INTA se propuso dar una solución a esta situación y se encontró con que establecer un clúster por el nivel importante que tiene la lechería en la región, y porque la lechería, a disminución de otras actividades agrícolas, tiene una mejor distribución de renta. Es muy fácil comparar una localidad donde el tambo predomina con una localidad donde la soja predomina. Si el desarrollo socioeconómico de la actividad donde predomina el tambo es muy superior. Entonces, bueno, se fueron haciendo talleres para convocar a los actores de la cadena de valor del clúster. Para que los que no saben qué es un clúster, es una cadena de valor ubicada en un territorio, en un ámbito geográfico. Y esa cadena de valor puede tener un desarrollo asimétrico. Es decir, no todos los actores están presentes con igual intensidad. En nuestro caso está muy marcada la producción primaria, pero aún así hay una actividad importante industrial en el territorio, y parte de la leche se ubica extraterritorialmente, ¿no? Y hay una marcada presencia también del sector de servicio de la cadena de valor. Bueno, la idea es que a partir de esta iniciativa del clúster se desarrollen acciones concretas para sostener la competitividad de la cadena de valor, evitar el cierre de tambos, favorecer el desarrollo socioeconómico y obviamente la inserción de los recursos humanos en su puesto de trabajo, atraer nuevas inversiones si es posible, y bueno, con eso favorecer el desarrollo socioeconómico de la región. Y obviamente los recursos humanos juegan un rol fundamental en todo esto, porque la maquinita se puede comprar, los recursos se pueden obtener, pero el que aprieta el botoncito es un ser humano. Y en este proceso de gestión de clúster se gestiona a través de una red de contactos, una red de personas, que en este caso tiene una fuerte presencia, como estamos en una etapa inicial del desarrollo, una fuerte presencia institucional, pero igual esas instituciones están representadas por personas, y en ese trayecto que hemos tenido desde abril del 2011, que donde yo comencé a trabajar a esta parte, nos hemos conformado una asociación civil que nos represente, porque si bien territorialmente teníamos bastante consenso para avanzar en el proyecto, extraterritorialmente no lo hemos conocido o no teníamos cabida, si no teníamos la figura jurídica. Y además conseguimos, que ya está en ejecución, ingresar al área de competitividad del PROSAT, donde el PROSAT hace un aporte de 2 economistas que son facilitadores, que nos ayudan a elaborar un plan estratégico para el clúster,
y que de paso, bueno, aprovechamos para invitarlo que el 13 de noviembre en la localidad de Ceres vamos a hacer el primer foro, en el foro donde va a ser la ponencia de todo el trabajo que se viene realizando hasta ahora y también donde se van a exponer datos de la realidad que se han encontrado a industrias, a cooperativas y a productores. Una vez que ha finalizado ese proceso de elaboración, van a salir las líneas de trabajo que se van a desagregar con proyectos y el propio PROSAN nos facilita una cierta financiación. Pero lo importante de toda esta construcción del clúster, si bien los técnicos, los representantes de instituciones, los productores saben cuáles son los problemas que tienen, lo importante es ponerlo en blanco sobre negro y que de un modo sinérgico en la red se prioricen esos problemas para avanzar en las soluciones y en obtener la competitividad que necesitamos para la supervivencia de la cadena. ¿Sí? Y eso es un poco el sentido del clúster. ¿Qué aspectos involucra, digamos, el trabajo tuyo que exceden a lo productivo, lo netamente técnico y productivo de la producción de leche, digamos, ¿no? Conversamos un poco sobre eso, hablamos del tendido eléctrico y de diferentes formas de participación y de una diversidad de actores que por ahí cada uno que la describe. Un poco haciendo una analogía con lo que yo decía, que a lo mejor la producción el problema no es lo técnico, nosotros necesitamos un fuerte desarrollo de la competitividad territorial. Son los factores que son condiciones necesarias para que haya un desarrollo de un sector industrial. Y en este caso, el caso de la producción primaria, se requiere el desarrollo de una red vial rural, con lo cual involucra un presupuesto de casi más de 100 millones de pesos para los 600 kilómetros de camino que pensamos hacer o que necesitamos hacer. Estamos ya, no sé si avanzados, pero por lo menos con mucho interés por parte del gobierno provincial para avanzar en un proyecto de formación de consorcios eléctricos, porque en el departamento de San Cristóbal en particular, y reconocido por el propio plan estratégico de lechería de la provincia, el departamento de San Cristóbal es deficitario en cuanto a infraestructura eléctrica. Y después, obviamente, el tema de la calificación y la mejora de los recursos humanos, de los que ya están en el territorio y de los que necesitamos traer, o mejor dicho, de los chicos que se van del territorio a estudiar, que puedan volver. Eso también es una necesidad importante. Y si bien esto todavía es muy incipiente, ya tenemos 2 parques industriales en el territorio y hay un parque más y una zona industrial más que es, digamos, el estadio previo al parque industrial, que están en proceso de planificación y cuyas comunas ya han hecho las presentaciones correspondientes. Y eso no me cabe ninguna duda que va a tener una implicancia en el territorio y una implicancia en la cadena de valor. Y obviamente en la red de conexiones que tiene institucional, social y de profesionales. Sí, me parece. Sí. Una cosa. Yo me había quedado enganchado un ratito con la pregunta que habías hecho vos acerca de cómo generar ese protagonismo. Yo creo que uno de los grandes problemas que aquejan a la Argentina en general es el individualismo. Creo que es cultural, creo que además de cultural a veces creo que es comodidad, ¿no? Pero la comodidad quizá también es cultural. Entonces, ustedes tienen que pensar, chicos, que van a ser agentes importantes de cambio en cada uno de los lugares donde les toque participar. Y los que tienen posibilidad, los que tenemos posibilidad de participar en comunidades chicas, mucho más. Pero, ¿a qué me refiero? Además de ser profesionales, van a ser, ustedes no van a dejar el título en un lado, van a trabajar hasta las 8 y de ahí en más son personas distintas. Ustedes van a ser profesionales que se van a ganar la vida, pero van a ser una persona íntegra que se ganan la vida de una determinada forma. Participen en todas las organizaciones sociales e intermedias en las que puedan participar. Y estoy hablando de una cooperadora de una escuela, estoy hablando de una mutual,
estoy hablando de toda una cooperativa, estoy hablando de todas las organizaciones que en su pueblo, en su región, en su comunidad, le toque participar, porque los cambios culturales no se generan sin agentes de cambio que los provoquen. Entonces, ustedes también como profesionales van a ser los responsables de que eso ocurra. Es muy común estar en una comunidad y ver que en la cooperadora, en la escuela, en la mutual, en la cooperativa, son siempre las mismas 5 personas. Los que viven en comunidades chicas lo saben y lo viven, ¿no? Entonces, aprovechen a movilizarse, a llamar amigos, pero generen ese cambio, generen el asociativismo, porque coincido con vos y con lo que habló la mesa, que es una de las formas de empezar a dar vuelta a esta red. Hola. Hola. No, te quería contar lo que José dijo, que en la encuesta que hicimos en las cooperativas, los integrantes del directorio tienen más de 40 años, es más, tienen más de 50 años. Y tienen que generar un proceso de cambio que la mayor parte de la inercia, de las ventajas que va a traer ese proceso de cambio, no lo van a disfrutar. Entonces, obviamente que esto no es casualidad, hubo errores claros hace muchos años atrás, por eso las personas jóvenes no pueden insertarse. Pero eso es uno de los cambios más importantes que hay que lograr, para que las personas jóvenes puedan insertarse. Y además hay que prepararse para participar de ese tipo de organizaciones. No es cuestión de solamente ir integrando. Eso también es una necesidad de personas con cierta formación en ese tipo de instituciones. Nosotros venimos a Rosario con un grupo muy grande de alumnas y alumnos, y el auditorio está compuesto por un número muy grande de alumnos y alumnas. La pregunta es, para ustedes, ¿qué importancia tiene el tema del género en la problemática de la conectividad? El género. Perdón. Yo creo que en la medida que le damos importancia lo convertimos en un problema. Si no, no. Yo tengo compañeras de los 50 o 60 que terminamos juntos en la Facultad de Esperanza, 10 o 12 son mujeres. En esa época la proporción era menor. Y bueno, de ellas hay 3 que están trabajando en extensión. O sea, los trabajos que tenemos no son muy diferentes. Seguramente en determinados lugares, cuando se presenta a brindar asesoramiento, por ejemplo, ahí puede haber a lo mejor alguna observación de parte del productor, pero la barrera se rompe con mucha facilidad. Yo creo que me parece que no es un tema que tengamos que darle tanta relevancia, porque si no lo convertimos en un tabú. Pero es mi visión, ¿no? Yo veo muchas colegas trabajando sin ningún inconveniente, y si le preguntamos cuál es el secreto, se mentalizaron de que el género no es una limitante. Yo, donde me ha tocado actuar, pienso exactamente lo mismo que José Luis. Lo único, en mi caso, la transferencia tecnológica que uno a veces quiere hacer con el productor, creo que el 70-80% de los casos lo definen las mujeres. No sé si comparte pero el 70-80% de los casos el productor dice sí, yo soy el que manejo, yo soy el que siembro, yo soy el que hago, yo soy el que voy armando. Pero o no lo dice, pero lo voy a consultar con mi mujer. Y es la que en definitiva lo decide la familia, pero la mujer yo creo que es la que interviene, lo que estoy diciendo de verdad, en inclinar la balanza un 70-80% de las veces. Si la mujer no quiere, la transferencia no se hace. Eso
Eso me queda claro. No me llama la atención porque en mi casa pasa lo mismo. Entonces no es una cosa que sea extraño. Pero es normalmente, y esto saliendo de la broma, esto es verdad. En cuanto al asesoramiento no veo problema en que creo que el productor quizá hace muchos años hacía diferencia entre el trabajo de campo era un trabajo más rudo y era más para otro, y eso no existe. Luego la mujer ya se ha dado un ámbito en muchos órdenes de la vida y el rural es uno, pero sí hay que prestar mucha atención a qué piensa la mujer del productor a la hora de tomar, de incorporar una decisión. Así es. Sí. Yo en mi casa nadie me obedece, pero controlo mucho. Es el aporte de distintas visiones que hace la riqueza de la decisión. Chicos, ¿alguna otra consulta, pregunta, inquietud? Un comentario. Eso. Estuvimos hablando bastante de la cuestión de compromiso, de la necesidad de la formación humana, de la capacitación en aquello que tiene que ver con las relaciones humanas. Y yo creo que hay una escuela para eso, y es lo que vivimos todos los días. O sea, no hace falta ir a una academia para aprender eso. El compromiso que ustedes tengan en su curso, con las actividades que organiza el curso, el respaldo que le den al delegado de su curso, el apoyo, la participación cuando hay que resolver algo, el centro de estudiantes que seguramente tienen y la participación que tienen en ese centro de estudiantes, la participación en otras entidades o grupos que se forman en la facultad, son escuelas de eso que estamos hablando. Son escuelas de todo eso. Cuando ustedes se reciban, lo que decía José recién, o lo que estaban nombrando, el compromiso con el ambiente en el que yo vivo, o sea, participar en la cooperadora, esas son escuelas de relaciones humanas. Uno puede hacer un curso de dinámica de grupo y hay técnicas de negociación, hay un montón de herramientas científicas para mejorar nuestra formación, pero nada reemplaza la vivencia. ¿Qué es la vivencia? Es la experiencia de vivir esa situación. Y tenemos un montón de oportunidades. Es más, algunos ya desde el secundario pueden empezar a hacerlo, porque tenemos un montón de opciones. Creo que hay que aprovechar esas cosas, porque si no, como que nos pasamos un periodo importante de la vida comprometiéndonos con pocas cosas y siendo muy individualistas, y de golpe a cierta edad nos damos cuenta de que tenemos que reclamar compromiso y participación a todo el mundo. Por lo menos, no, eso me pasa a mí a los 40 y pico. Bueno, la idea para transmitir es no dejen que les pase ese tiempo. Aprovechen la escuela de relaciones humanas y de compromiso que tenemos ahí al alcance de la mano. Está mucho más cerca de lo que ustedes creen. Y como decía Feli, no te acredita o te da diplomas, pero te enseña bastante. Yo creo que comprometerse en el ambiente, desde el ambiente que uno esté, es la primera escuela de relaciones humanas que tenemos. No, muy simple, para sacarme un poco el lazo cuando decían de edades y otras cosas, ¿no? Yo estoy en la etapa de que uno acumula muchísima experiencia, pero tan poca energía. Y a propósito de esto de los cambios, voy a hablar algo de prehistoria, ¿no? Nosotros siempre fuimos identificados como chacareros brutos, o gringos atrasados, mucha veracidad, ¿no? Y bueno, gracias a la soja del transcurrir del tiempo, pasamos a ser empresarios. Empresarios productores de alimentos. ¿Cómo le va? Usted produce alimentos para el mundo necesitado. Y capaz que no lo creemos nosotros, pero seguimos siendo tan brutos como siempre, ¿no? Porque muy poco puede saber a quien nunca le han enseñado nada. Y por más que tenemos la 4x4, usamos el BlackBerry, no sabemos ni para qué sirve. Así que en esta realidad de cambios fenomenales, en ustedes está el protagonismo del desarrollo futuro. Tal vez no para nosotros, pero para quien nos suceda. Y ese es el desafío que tenemos que encarar. Y augurio para ello.
Adrián. No, solamente completar una sugerencia por experiencia. Probablemente estemos como alumnos cuando estamos en la facultad muy focalizados en los productos, ¿no? Queremos trabajar para los productos, trabajar para producir más, producir nuestro estudio para obtener el título que es un producto, y esa focalización permanente en el producto a veces nos hace perder la riqueza que tiene el proceso que ocurre hasta obtener el producto. Como se hablaba en la mesa de hoy con el tema de redes y con el tema de la subjetividad y la relación que debemos tener prestar un poco más de atención a la relación que tenemos con los sujetos con los cuales intercambiamos, en todas esas relaciones ocurren procesos, y esos procesos transforman a las dos partes, al técnico y al productor y al técnico. Hay que estar atento a todos los procesos. No es fácil vivirlos ni aceptarlos, pero en los procesos los transformamos. Las dos partes que interactuamos en una relación, en los procesos los transformamos. Hay que estar preparado para eso, hay que ponerle foco a esta idea de que es tan importante obtener un producto como vivir el proceso para obtenerlo. Cuando José les preguntaba recién si participaban en la facultad, probablemente muchos de ustedes, yo lo veo en la facultad, están muy preocupados por llegar al final de la carrera y pierden la oportunidad de hacer otras cosas durante el proceso. Cuando trabajen con gente, que es básicamente con lo que van a trabajar, no van a trabajar con productos, con software, van a trabajar con gente, los procesos van a estar presentes. Préstenle atención a eso de los procesos. Fórmense en el manejo de procesos. Si la facultad no se lo dio, no importa. Hay lugares para encontrarlo, hay espacios para buscarlo. Manejar procesos es algo para lo cual hay que estar preparado, y lo digo como sugerencia porque a veces uno se pone ansioso por los productos y se olvida de vivir el paso, que es tan importante como obtener el proceso. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los chicos por haber participado y por habernos escuchado. Va a haber un banner ahí azul que tiene las direcciones de las redes sociales del trabajo que hacemos en el INTA vinculado a la lechería. Así que también los invitamos a que se sumen y se conecten desde ahí si les interesa. Gracias de nuevo y bueno, que sigan disfrutando de esto, que también es un momento y un espacio de conexión